Me ha puesto un brazo a que los peces no son conscientes de estar rodeados de agua. Para ellos el agua es un elemento tan asumido que dudo que sean capaces de descubrir su existencia. Pero es que también me ha puesto el otro brazo a que la mayoría de las personas no son conscientes de que utilizan la retórica constantemente. Igual que los peces, llevan tantos años utilizando los recursos del lenguaje para conseguir cosas que no son conscientes de ser grandes retóricos. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 4. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Créeme lo que te digo, el podcast que dedicamos al mundo de la persuasión. Hoy tengo para vosotros un programa que yo considero muy importante porque vamos a situar el contexto de la retórica. Vamos a hablar de retórica. Ya os decía en anteriores episodios que cuando hablamos de retórica no hay que asustarse, porque en realidad la retórica es una disciplina que utilizamos constantemente. Es una disciplina que, a pesar de que tiene alguna connotación pues un tanto extraña o una connotación antigua, ya veréis cómo es una disciplina que seguimos utilizando y además que nos resulta muy útil en nuestro día a día. Antes de entrar en materia, sabes que te recuerdo que en el blog de Interacción Humana, interaccionhumana.es, tienes a tu disposición más de 100 artículos dedicados al mundo de la influencia, al mundo de la persuasión y las destrezas para hablar en público. Por otro lado, ya sabes que si tienes algún tema de interés y no lo encuentras en el blog, puedes pedírmelo, me envías un correo con el formulario que encontrarás en la página y yo estaré feliz y contento de escribir un artículo para ti y de llenar ese hueco, ese interés que tienes. Venga, vamos a entrar en materia. Quiero aclararte una cuestión, y es que en estos primeros episodios del podcast, en estos primeros episodios de Créeme lo que te digo, tengo muchísimo interés en centrar la cuestión de lo que va a venir más adelante. Te puede parecer que estos primeros episodios son pues un tanto más, digamos, teóricos que los episodios que van a venir a continuación, pero es que para mí es muy importante centrar en estos primeros capítulos todas las cuestiones que vamos a ir abordando a lo largo del podcast, porque cuando lo hagamos vamos a tener muchísimo más claro a qué nos estamos refiriendo. Ya sabéis que yo soy muy fan de ese dicho de Kurt Lewin que decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Pues bien, en estos primeros episodios del podcast, dejadme que lo utilice para sentar las bases, para ser un pelín más teórico, porque eso nos va a resultar muy interesante a la hora de trabajar lo que está por venir. Como os he dicho anteriormente, el programa de hoy lo quiero dedicar a explicar por qué es importante la retórica y por qué, a pesar de lo que pueda parecer, es algo muy actual y necesario. Ya veréis, a lo largo del programa lo voy a explicar, cómo la retórica no es algo del pasado, sino que la utilizamos constantemente en nuestro día a día, lo que pasa es que lo hacemos sin saberlo. Por otro lado, utilizamos los recursos retóricos del lenguaje porque en el fondo todos queremos convencer a los demás, no queremos que nuestras ideas pasen sin pena ni gloria, no queremos que nuestras ideas pasen desapercibidas, sino que todo lo contrario, queremos que causar un determinado efecto en los demás. Por lo tanto, aun sin saberlo, insisto, utilizamos la retórica de una forma constante. El tercer motivo por el que tengo interés en el capítulo de hoy es porque quiero trasladar la idea de que quien sabe utilizar el lenguaje, quien tiene la habilidad para utilizar la retórica de forma práctica, también aumenta sus probabilidades de que las ideas que plantea salgan adelante.
Al final, insisto una vez más, tanto si estamos en el terreno profesional como si estamos en el terreno particular, todos queremos que nuestras ideas sean tenidas en cuenta, todos queremos que nuestras ideas trasciendan y causen un efecto en los demás. Por lo tanto, quien mejor sabe utilizar el lenguaje, quien mejor sabe utilizar los recursos del lenguaje, más probabilidades tiene de llevar sus ideas adelante. Por lo tanto, en el episodio de hoy vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de por qué la retórica es un tema tan actual y por qué te conviene pues conocer el máximo posible los recursos que te ofrece el lenguaje. Así que, venga, sin más dilación vamos a entrar en materia, para lo cual lo primero que vamos a hacer es recordar qué es esto de la retórica. Bueno, yo soy amigo de las definiciones sencillas, de las definiciones que son fáciles de entender, así que retórica lo vamos a definir como el uso eficaz del lenguaje para persuadir, simple y llanamente. Podéis encontrar definiciones clásicas de retórica que hablan de ella como el arte del buen decir, pero en realidad estaríamos hablando de lo mismo. En realidad estaríamos hablando de cómo utilizamos el lenguaje para salirnos con la nuestra, simple y llanamente. Una vez que hemos recordado la definición de retórica y que hemos visto que simplemente es el uso del lenguaje para convencer, es fácil que caigas en la cuenta que retórica no es únicamente aquello que hacían los griegos y los romanos hace pues una serie de siglos, ni tampoco es únicamente lo que hacen los políticos cuando se dirigen a otros políticos o cuando se dirigen a la ciudadanía en sus mítines, o lo que hacen los periodistas cuando salen en las tertulias de televisión, o lo que hacen los ejecutivos cuando se dirigen a sus equipos de trabajo en las reuniones y convenciones de sus empresas, sino que la retórica es algo tan común que todos nosotros la utilizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando intentas convencer a tu pareja de ir a unas vacaciones en un determinado lugar, estás utilizando el lenguaje para convencer, por tanto, estás utilizando la retórica. Cuando un niño pequeño intenta convencer a sus padres de que le compren chucherías, pues está utilizando la retórica. Por ejemplo, cuando en una boda los padrinos o los amigos de los novios se levantan y dan un pequeño discurso elogiando a los novios, estaban realizando retórica, están utilizando la retórica. Ellos no lo saben en su mayoría, pero están utilizando un tipo de retórica que se llama epidíctica, que es la retórica que se utiliza para el halago o para la crítica. O, por ejemplo, cuando un abogado está intentando defender a su cliente ante un juez, está utilizando un tipo de retórica que se llama, en este caso, retórica judicial. En este caso es una retórica, tiene un nombre bastante evidente. O, por ejemplo, cuando un profesional, cuando un ejecutivo está abogando por un determinado plan en vez de otro, cuando está poniendo los pros y los contras de una determinada decisión, está utilizando la retórica, un tipo de retórica que se llama deliberativa. Bueno, por lo tanto, por cierto, de todos estos tipos de retórica vamos a hablar en sucesivos programas. Pero te decía que, por tanto, como ves, todos nosotros constantemente utilizamos la retórica en nuestra vida cotidiana. Por tanto, te interesa muchísimo tener control sobre la retórica, sobre el lenguaje, porque puede marcar la diferencia entre irte de vacaciones a Cancún o irte de vacaciones a un camping, que también está muy bien, por cierto. Yo he sido un gran campista durante muchos años de mi vida, pero, oye, el Caribe es el Caribe. Así que, como ves, la retórica no es algo del pasado, no es algo únicamente destinado a políticos y personajes de relumbrón, sino que la utilizamos todos nosotros todos los días. ¿Quién no ha utilizado una pregunta retórica, por ejemplo? Por cierto, yo lo acabo de hacer ahora mismo. ¿Quién no ha utilizado los lugares comunes? ¿O quién no ha utilizado metáforas? ¿Quién no ha utilizado falacias ad populum? Bueno, puede que todas estas cosas no te suenen, pero te aseguro que las has utilizado no una vez, sino cientos de veces. Otra de las cuestiones por las cuales te comentaba que esto de la retórica no es algo del pasado, sino que es muy actual, es porque el lenguaje en realidad no es un mero mecanismo de intercambio de información. No utilizamos el lenguaje para intercambiar información, o lo hacemos muy pocas veces. En el fondo intercambiamos información porque lo que queremos es influir en el otro. Queremos que nuestras ideas sean tenidas en cuenta. Es decir, no hablamos con otras personas simplemente porque es agradable, porque es útil o por el placer de charlar. No es solo eso, sino que en el fondo, a pesar de que
estemos en la cafetería tomando un café, cuando expresamos nuestras opiniones queremos que la otra parte las tenga en cuenta, las tenga en consideración. Y es que el lenguaje sirve para eso. Sirve, por ejemplo, para dar nuestra opinión acerca de cuál es el mejor jugador de fútbol o conseguir un aumento de sueldo. O, por ejemplo, cuando alguien sale a ligar por las noches, pues sirve pues, para eso, para ligar. O sirve, por ejemplo, para vender tus productos en Wallapop. También estás utilizando la retórica y el lenguaje persuasivo cuando subes tus productos a Wallapop e intentas que, entre toda la oferta que existe, escojan la tuya. Por supuesto, también es lenguaje retórico el que utiliza la publicidad para vender sus productos. Cuando una marca de coches utiliza la presencia de un famoso, está intentando traspasar las cualidades que nosotros apreciamos en ese famoso al objeto o al producto que está vendiendo. Eso es lenguaje retórico. Así que, como ves, el lenguaje retórico nos rodea por todas partes. De hecho, es imposible sustraerse al lenguaje retórico. Por lo tanto, quien sabe utilizar el lenguaje tiene más probabilidades de que sus ideas salgan adelante o tiene más probabilidades de salirse con la suya. Y te puedes preguntar, bueno, oye, pero en realidad, pues, ¿por qué tenemos que utilizar artificios del lenguaje para conseguir que nuestras ideas salgan adelante? Hay veces que, por ejemplo, para tomar decisiones bastaría con sopesar los pros y los contras de esa decisión, analizar los datos y tomar las decisiones según corresponda. Bueno, eso sería en un mundo perfecto o eso sería en un mundo habitado por señores Spock o por Sheldon Coopers, el personaje principal o uno de los personajes principales de Big Bang, de una serie que, por cierto, a mí, vamos, me vuelve loco. Pero en la práctica ni somos Sheldon Coopers ni somos señores Spock. Es decir, no analizamos los datos de manera fría, no analizamos nuestro entorno y la información que nos viene de otras personas de una manera analítica. Todo lo contrario, somos bastante más irracionales de lo que parece. Por eso, si los datos fuesen suficientes, cualquier buena idea, y podemos tener miles de ejemplos en el mundo de las empresas, si los datos y las ideas, el análisis de estas ideas fuese suficiente, pues bastaría, pues eso, plasmarlas, poner las cartas sobre la mesa, poner los datos encima de la mesa para su análisis y con eso tendríamos suficiente y las ideas saldrían adelante. Bueno, pues cualquiera de nosotros tiene 1000 ejemplos que tiran por tierra esta cuestión. En realidad no funcionamos de esa manera, insisto. Las mejores ideas no siempre son las que salen adelante, o las ideas más lógicas no siempre son las que salen adelante, sino que salen adelante aquellas que parecen más lógicas, aquellas que parecen mejores. En otros programas de este podcast veremos la diferencia que existe entre la verdad y la probabilidad de verdad. Esto de la probabilidad de verdad no está dicho de forma muy purista, pero ya veremos que en realidad cuando hablamos de retórica no buscamos la verdad de las cosas, sino que entramos en el terreno de la probabilística, de lo probable, de aquello que puede ser o que tiene más probabilidades de ser cierto. Y esta es una cuestión muy importante porque en realidad en persuasión no triunfa tanto la verdad o no se busca tanto la verdad como aquello que tiene apariencia de verdad. Hay personas que se incomodan con esta idea, pero date cuenta de una cuestión. Hay muchísimos elementos, muchísimas cuestiones en nuestra vida que no son verdad o mentira a la brava, sino que tienen matices, son cuestiones opinables. Son aspectos en los que podemos encontrar puntos de vista diferenciados. Y es ahí donde entra la persuasión. Es decir, si la cuestión de la retórica, de la persuasión, consistiese en comprobar si llueve o no llueve, la cosa sería muy sencilla. No haría falta elementos de persuasión o no haría falta el lenguaje para convencer. Simplemente nos asomaríamos a la ventana y comprobaríamos con hechos si está lloviendo o no está lloviendo. Pero en realidad estas son unos cuantos aspectos que se alejan del verdadero terreno de trabajo de la persuasión, que es pues la controversia, aquellas situaciones en las que en realidad estamos hablando de puntos de vista, no de certezas absolutas. Lamento si algunas personas se sienten desilusionadas al comprobar que el mundo no se rige por blancos y negros o por un sistema cartesiano
de lógica pura y dura. No, lamentablemente, insisto, lamentablemente o afortunadamente, no funciona de esa manera. El lenguaje crea realidad. El lenguaje no solo sirve para describir la realidad existente, sino que la crea también.